espacio. Primera vez que voy a hablar en público, así que también es un honor para mí estar acá y que hayan aceptado mi sesión. Así que vamos a arrancar un poquito con esta sesión, que va a ser un poquito más teórica y técnica, y ponernos un poquito en lo que es las novedades de lo que es la planificación maestra, ¿sí? Bien, principalmente, como siempre en todas las sesiones y las conferencias, una parte muy importante de lo que se hace son los sponsors, así que agradecerle también a ellos por darnos el lugar y el espacio de poder presentar. Y entonces hoy lo que quería presentarles y lo que quería comentar era cómo comenzar a usar DDMRP, ¿sí? Que es planificación de la demanda, planificación maestra basada en la demanda en Dynamics 365. Y primero me presento, si bien ya tuve una excelente presentación. Mi nombre es Mariano Martínez, hace 11 años que estoy implementando Dynamics en casi todas sus formas. Tengo bastante conocimiento y, como siempre, mi módulo favorito es el que voy a presentar hoy, que es el de planificación maestra. Y hace 3 años ya que estoy ejerciendo como NCT, entrenando equipos, lo cual me llena de orgullo poder transmitir lo lindo y lo apasionante que es esta plataforma a todo el mundo. ¿Sí? Dejo mis 3 fuentes de contacto hasta el día de hoy, mi LinkedIn, mi página o mi blog personal, y también dejo lo que es mi canal de YouTube para cualquiera que se pueda o tenga ganas de conectarse. Ahí estoy subiendo normalmente un montón de videos y cosas que me interesan y que me dan ganas de subir del sistema, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver hoy en la agenda que tenemos el día de hoy es, primero, entender qué es DDMRP, de dónde sale, cómo nace, cómo se trabaja y cómo se empieza a implementar en este mundo de hoy que es tan dinámico y tan propenso a los cambios con la cadena de suministros. Y vamos a ver los 3 pilares de DDMRP, y después lo que vamos a ir es siguiendo los 5 pasos de implementación que tiene la planificación maestra basada en demanda. ¿Sí? Esos 5 pasos son los que están descritos un poquito más abajo, que es el posicionamiento estratégico del inventario, cómo nosotros ponemos algunos de estos puntos de desacoplamiento dentro de la cadena de suministros, qué significan estos puntos, cómo los vamos a trabajar. Luego los perfiles y niveles de buffer, cuánto inventario voy a tener que manejar, en qué momento se manejan o cómo se definen. ¿Qué son los ajustes dinámicos? ¿Para qué nos sirven estos ajustes dinámicos y cómo los implementamos en Dynamics? También todo lo que es la planificación de la demanda, ¿sí? El Demand Driven Planning, cómo planifica, si bien está sobre el mismo motor del MRP que nosotros conocemos, cuál es la diferencia, cómo planifica, y finalmente la ejecución variable colaborativa, que es uno de el último paso dentro de lo que es la planificación maestra de la demanda, y tiene que ver con cómo nosotros visualizamos y tenemos unos mensajes claros, a diferencia de lo que es el MRP actual, que son un montón de mensajes que normalmente se prestan a confusión, ¿sí? Entonces, bien, dentro de definir qué es la planificación maestra basada en la demanda, es una metodología, ¿sí? Creada por Carol Ptak y Chad Smith. Esto lo hicieron básicamente investigando desde hace 15 años, ¿sí? Un proceso de investigación de 15 años, y se difunde por el Demand Driven Institute, ¿sí? Que es básicamente el instituto que está controlando y validando que todas las empresas y todas las personas que hablan sobre este tema estén certificados y puedan implementar esta metodología de una manera dinámica y sin caer en impulsos y en problemas al momento de implementarlo, ¿sí? Como dijimos, es una metodología que lo que nos hace a nosotros es proteger el flujo de materiales y de la información, ¿sí? Para poder tener unas ganancias, reducir el costo y mantener lo que es el retorno de la inversión. ¿Sí? Esta nueva forma de planificar está basada en herramientas existentes y no es que sale de una invención de alguien en particular, sino que a través de lo que era el MRP o lo que se trabajó como MRP, nace esta metodología y toma las mejores prácticas del MRP, ¿sí? Y le trae metodologías nuevas y formas de planificar nuevas
que están más basadas en cómo se maneja el mercado, ¿sí? ¿Cómo se maneja el mercado? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que hoy en día, y desde hace unos cuantos años atrás, se está empezando a visualizar que el mercado no es algo tan estático como plantea lo que es el MRP, sino que es algo mucho más dinámico, que las demandas varían, y al momento de que varía una demanda, se genera un efecto de látigo, ¿sí? Como lo llama inclusive la metodología, que llega desde la demanda particular hasta el último proveedor, haciendo que varíen los stocks de todo el mundo y teniendo una incertidumbre de si vamos a poder cumplir con esa demanda o no. Entonces, este paradigma o esta metodología viene a romper con algo que es que nosotros para cumplir, o lo que plantea el MRP es que nosotros para cumplir con un buen nivel de servicio de entregas de materiales y de fabricación, teníamos que tener un montón de inventario disponible. Bueno, el MRP lo que plantea es romper eso y decir, bien, nosotros vamos a tener un excelente cumplimiento, ¿sí? Un excelente nivel de servicio, pero reduciendo el inventario al máximo posible, lo cual es como es como una contraindicación. Si yo quisiera entregar más, tendría que tener más inventario. Bueno, lo que plantea es al revés, es que yo tener menos inventario y poder cumplir al mayor nivel de servicio, cerca de un 98-95% de nivel de servicio de entrega de inventario. Básicamente se define en estos tres pilares, que son la posición del inventario, cómo posiciono yo mi inventario, dónde pongo estos stocks estratégicos en mi cadena de suministros, todo lo que es la protección de estos puntos, de este stock, y es cómo defino el nivel de stock que voy a tener, en qué momento, bajo qué parámetros, cómo puedo ajustar dinámicamente, ¿sí? Y proteger de no tener un quiebre de inventario, o que me baje el nivel de servicio y poder responder dinámica y rápidamente ante algún problema. Y después toda la parte de empujar, ¿sí? A diferencia del MRP, que era una metodología donde yo tiraba del inventario y tenía que traerme inventario a través de una demanda, lo que es del MRP es empujar el inventario hacia la demanda, ¿sí? Es un concepto diferente a lo que tenía el MRP. Entonces, esta parte de empujar lo que trabaja es con la planificación de la demanda y cómo voy a generar yo las órdenes de ingreso de esa mercadería, y lo que es la ejecución visible colaborativa, que trabaja un poco con cómo voy a detectar y bajo qué prioridad voy a manejar los pedidos que tenga. Y acá tenemos los 5 pasos, y que estos 5 pasos se vuelven a basar en estos 3 pilares que comentábamos recién: posición del inventario, posicionamiento estratégico de este inventario, y es poner y determinar dónde se van a ubicar esos puntos de desacoplamiento dentro de mi inventario. Nuevamente hablamos de proteger el inventario, trabajando con los perfiles y los niveles de buffer y determinando en qué niveles voy a tener este inventario, qué valor le voy a dar a este inventario, cómo me voy a proteger ante la demanda cambiante, los ajustes dinámicos que va a tener, y es cómo determino y cómo subo y bajo los niveles de cumplimiento que voy a querer tener sobre mi stock y sobre mi inventario. Y la parte del empuje del inventario, que es cuando yo empiezo a dar inventario a las demandas que tengo que cumplir. ¿Cómo hago para planificar esto? ¿Sí? Y en base a qué, y en base a qué prioridad, que eso tiene que ver ya con la ejecución visible y colaborativa. Como para tener en cuenta, Dynamics es una herramienta que el año pasado se certificó ante el Demand Driven Institute, y se certificó en base a cumplimientos con esta metodología. Entonces a nosotros nos trae y nos valida bajo este instituto que cumple con todo lo que dice la metodología y que lo que nosotros podemos llegar a ejecutarla. ¿Cómo se activa o cómo se habilita dentro de Dynamics? Primero tenemos un prerequisito, que es activar el Planning Optimization o la optimización de la planificación. Para ello necesitamos un ambiente que sea de sandbox o superior, si un tier 2 o superior, y además necesitamos habilitar las características de lo que es la compatibilidad
DMRP basado en prioridad para optimización de planificación o el Planning Optimization, que la próxima versión que va a salir ahora en marzo, como a todo el mundo, va a estar activada por defecto. Y como segundo punto es activar esta característica que mostramos aquí, que es la de planificación la optimización de planificación para DMRP, que nos va a traer ya todo lo que vamos a ver hoy en esta presentación. Bien, vamos a empezar con los 5 pasos y ya con cómo vamos implementando esta metodología, ¿sí? Como primer paso tenemos lo que es el posicionamiento estratégico del inventario. Y esto lo que nos decía, como habíamos hablado recién, es cómo yo voy a identificar dónde tener este inventario y cómo manejarlo. Escucho un micrófono abierto, puede ser. Bien, para ponernos en contexto o en un ejemplo, ¿sí? Vamos a decir que en una galaxia muy, muy lejana está nuestro amigo Luke Skywalker y se le ocurrió una buena idea que era fabricar sables láser, ¿sí? Entonces, él se puso a investigar, se puso a trabajar y definió esta lista de materiales para hacer una producción de sables láser para toda la galaxia. Entonces, empezó a encontrar con algunos problemas, ¿sí? Y básicamente su problema número 1 fue la definición de lo que se llama el lead time, ¿sí? Entonces, él encontró que para hacer la fábrica, si bien la fabricación de lo que es el último punto es un día de lead time, si un día de plazo de entrega de la producción de este sable láser, si empieza a trabajar con lo que es la demanda acumulada, lo que empieza a ver es que en realidad no va a tardar solamente un día, sino que va a tener un lead time acumulado de 13 días, ¿sí? Porque empieza a sumar el camino más largo, la cantidad de días más larga para llegar a la fabricación de este sable. Entonces, si yo quisiera un sable, voy a necesitar como mínimo, si no tengo nada del inventario, 13 días. Ese es mi lead time acumulado. Es el momento desde el que yo tenga la demanda hasta que lo pueda entregar. Entonces, esto empieza a generar un problema, porque si empiezo a tener un montón de pedidos y teniendo en cuenta que puedo tener muchos colores, muchas formas y muchos tipos de sables, lo que va a pasar es que no voy a llegar y en algún punto no voy a poder protegerme y no voy a poder entregar un buen nivel de servicio contra lo que es la demanda que yo voy a tener. Entonces, ¿qué se plantea? Se plantea trabajar con puntos de desacoplamiento, ¿sí? Que son estos puntos que están más marcados aquí en color. Ahora vamos a ver por qué están marcados en color. Y lo que plantea poner un punto de desacoplamiento es reducir el lead time. Entonces voy a desacoplar la cadena de suministros, la voy a partir en pedacitos, y lo que voy a decir es que si yo, por ejemplo, pongo un punto de desacople en la celda de energía, voy a reducir lo que es la fabricación de la celda que tenía de 10 días a 0, porque ya lo voy a tener en el inventario. Entonces, reduzco todo lo que es el lead time acumulado a 4 días, que viene a seguir siendo el camino más largo, pero con la cadena desacoplada. Entonces, lo que voy a marcar son buffers de inventario, niveles de inventario, que a mí me cubran contra la demanda que voy a tener a futuro. Entonces, eso directamente me reduce la espera que tengo que tener, o el tiempo de fabricación, o el tiempo de lead time que voy a tener para fabricar y entregar esta mercadería. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo detecto dónde puedo yo saber dónde tengo que poner estos puntos de desacoplamiento? Hay algunas sugerencias, cada empresa y cada industria, e incluso cada mercado es diferente. Entonces depende un poco de qué producto estoy fabricando, depende de lo que pasa en el mercado y cómo nosotros necesitemos trabajar con ese inventario, ¿sí? Algunos casos o algunas sugerencias que se dan, incluso en lo que es el Demand Driven Institute da, es lo que es la variabilidad externa, ¿sí? Si nosotros tenemos efectos que son externos a nuestra empresa que hacen que el inventario se demore mucho en conseguir o que normalmente tengamos problemas con las entregas, o algo que está fuera de nuestro control, lo que se puede hacer es poner un punto de desacople
desacoplar esta cadena y poder proyectar hacia adelante cómo nosotros vamos a trabajar con ese inventario, ¿sí? Por un ejemplo, acá tengo un lead time de 9 días, más 1, 10, entonces esta fabricación de la celda de energía me va a tomar 10 días. Puede ser que tenga problemas en la entrega, o que venga de muy lejos, o algún tipo de complejidad externa, se le pone directamente un punto de desacoplamiento y podemos desacoplar ese stock y manejarlo por separado. Y todo lo que es el apalancamiento y la flexibilidad del inventario es básicamente agregar buffer de inventario para priorizar estos artículos que se usan como componentes de múltiples productos. ¿Sí? Si yo tengo un artículo que lo utilizo en múltiples listas de materiales, está bueno ponerle un buffer o un punto de desacoplamiento para trabajarlo por separado y controlar que el nivel de inventario de ese producto en particular no me deje de entregar y de tener un buen nivel de servicio para todos los productos fabricados que dependen de ese artículo. Hay operaciones que son muy críticas dentro de nuestra empresa y también podemos ponerle un punto de desacoplamiento para proteger estas operaciones, ¿sí? Y no generar lo que son los cuellos de botella. Si tengo un producto que demora mucho en fabricarse con mucha operación, le pongo ahí el punto de desacoplamiento y trabajo con eso. Lo que son mercados muy dinámicos, tenemos lo que son los tiempos de tolerancia de este mercado. Hay clientes que toleran menos una entrega porque eso lo tienen que utilizar para una operación muy crítica de su negocio. Hay mercados que son más críticos que otros, entonces ahí también se sugiere ponerlos. Cuando tenemos un horizonte, o para trabajar con lo que es el horizonte de visibilidad de los pedidos de venta, podemos trabajar con estos buffers para reaccionar bien rápido ante la demanda y satisfacerla rápidamente. Y cuando existe lo que es un plazo de entrega muy corto en el mercado, se puede poner estos puntos y trabajar con una entrega mucho más rápida y más dinámica ante la demanda de mercado. Entonces, como segundo paso, nosotros ya definimos nuestros puntos de desacoplamiento, entonces como segundo paso, lo que hay que definir son los perfiles y niveles de buffer. ¿Sí? Básicamente, antes de trabajar con esto, lo que tenemos que entender son 2 o 3 variables que nos van a determinar cómo se miden los buffers y cómo se calculan estos buffers. Lo primero es el uso diario promedio. Y esto quiere decir que, por ejemplo, hoy, 22 de febrero, estamos parados aquí y tenemos una demanda de 10 unidades para un producto cualquiera de venta. Nosotros tenemos que calcular, o necesitamos calcular cuál es nuestro uso diario promedio para entender cómo vamos a responder ante esa demanda. Entonces, hay 3 maneras de calcular este uso diario promedio. La primera es trabajando con el pasado, ¿sí? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos un periodo de 4 días de uso diario promedio, lo que va a hacer es promediar las demandas firmes que tengamos de los últimos 4 días. ¿Sí? Esto lo divide por 4, hace un promedio y nos da 14,25. También lo podemos hacer hacia futuro, tomando como punto de partida el día de hoy, son 4 días en el futuro, nos da un promedio de 15 unidades de uso diario. O puede ser mixto, y es un poco la combinatoria de las dos. Lo que hacemos es calcular los 4 días en el pasado, calcular los 4 días en el futuro y promediar esos 2 valores. Y eso nos da un punto intermedio entre las 2 demandas que tengo. Además, hay unos puntitos que hay que tener en cuenta, que son los factores de lead time y los factores de variabilidad. El factor de lead time es medir cuándo mi cadena o cuándo mi entrega, ¿sí?, de este producto es larga, media o corta. Si el lead time es largo, lo que es el factor de lead time va a ser más corto, ¿sí? Esto es para que genere mayor cantidad de pedidos en un menor tiempo. Esto lo que va a hacer es eso, es generar un montón de pedidos de compra, por ejemplo, o de reabastecimiento de esta demanda, porque tengo el lead time muy largo, entonces necesito entregas muy rápido, ¿sí? Lo que intenta hacer con este factor es agrandar la cantidad de pedidos y reducir los stocks que se piden. Entonces va a funcionar más como si fuese una cinta transportadora donde tengo muchas cajitas pasando en un corto plazo, a tener un contenedor recibido por semana, por ejemplo.
¿sí? Pues puedo tener una variabilidad muy alta en el stock de la semana y me quedé sin inventario. Y por otro lado está el factor de variabilidad, que también se define en alto, medio, bajo, ¿sí? Y lo que me dice es cuánto fluctúan mis pedidos de inventario dependiendo la demanda que yo tenga. Para nuestro ejemplo, lo que vamos a manejar es un lead time medio de 0.5 y una variabilidad alta de 0.8, ¿sí? Un mercado muy fluctuante, pero con un tiempo de entrega medio. Hay formas de calcularlo y esto también hay documentación que se puede leer para saber cómo nosotros podemos definir estos factores. Bien, el perfil de buffer y los niveles se van a definir en 3 zonas. Muy sencillo, verde, amarillo y rojo. Esto nos va a permitir absorber el impacto, ¿sí? De este efecto látigo que nosotros vamos a tener, porque ya vamos a tener inventario y no vamos a recibir tanta fluctuación por la demanda, si no me voy a quedar sin stock porque tengo una demanda extraordinaria en 3 días, porque lo que va a hacer es absorber un poco ese impacto, voy a tener stock disponible precalculado para cumplir con esa entrega, con esa demanda. Va a comprimir el lead time, ¿sí? Al tener múltiples pedidos, el lead time se va a empezar a comprimir y si tengo que fabricar a partir de este inventario, lo que va a pasar es que el lead time de fabricación va a ser más corto. Y va a tener una múltiple generación de órdenes de abastecimiento que para toda esta demanda relevante nosotros vamos a poder ir cumpliendo y vamos a poder ir trabajando con esta demanda. Entonces, definiendo estas 3 zonas, lo que vamos a definir es cuál va a ser nuestro stock máximo, cuál va a ser nuestro punto de reorden y cuál va a ser nuestro stock mínimo, que están dados por los niveles que se ven en cada una de estas zonas. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que define cada zona es que la zona verde va a definir la frecuencia y el tamaño de la orden que nosotros vamos a cumplir, la amarilla va a determinar la cobertura del inventario, ¿sí? Cómo voy a estar cubierto entre las órdenes, y la roja va a ser la zona de seguridad. Básicamente, si nosotros tenemos alguna eventualidad muy extraordinaria que nos consuma un montón de inventario, poder cubrir eso, acelerar alguna de las entregas que nosotros tenemos a través del abastecimiento y volver a reponer el stock rápidamente. Hay una serie de ecuaciones que definen estas zonas, que son las siguientes, ¿sí? Vamos a hacer un análisis muy cortito de un caso para ver cómo calcula estas zonas y cómo los va a validar, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que dijimos recién de cada una de las zonas, lo que vamos a empezar es a trabajar con la zona amarilla, que es la que me va a definir mi cobertura. Entonces, si nosotros tenemos uno de los inventarios que habíamos visto antes, que es el cristal, que tenemos un montón de variantes de cristal, que es el que le da el color al sable láser, lo que vamos a calcular es el uso diario promedio, que como habíamos visto antes era de 15 días, y un lead time acumulado de 8 días, que es el tiempo que nosotros necesitamos para fabricar o para conseguir este cristal, ¿sí? Como en el mercado es muy difícil de conseguir o viene muy lejos, tenemos un lead time acumulado de 8 días. Entonces, multiplicando lo que es el uso diario promedio por el lead time acumulado, nos da un total de 120 unidades que va a ser nuestra zona amarilla. Teniendo en cuenta esto, vamos a la parte de la zona roja, que es la parte de la seguridad, mi stock de seguridad, que va a ser una sumatoria entre una base, ¿sí? Que vamos a calcular una base de esta zona roja, y una zona segura, que va a ser nuestro stock de seguridad. Perdón. Entonces, dando como parámetros el uso diario, que es de 15 días, el lead time el uso diario, que es de 15 unidades promedio, el lead time acumulado, que es de 8 días, y los factores que habíamos definido, 50 para lo que es el lead time y 50 para lo que es variabilidad, vamos a calcular la base roja. La base roja es el uso diario acumulado por el lead time por el factor. Entonces, si ustedes se fijan, la primera parte, las 15 por 8, son la definición de la zona roja anterior. Y después le vamos a dar lo vamos a multiplicar por el factor del lead time, ¿sí? Que es si tenemos un lead time medio, bajo o alto. En este caso es medio, 0.5, entonces reduce esas 120 que habíamos calculado antes a 60. Y la zona segura roja son esas 60 unidades por el factor de variabilidad, nos dan 30 unidades. Entonces 60 más 30 va a completar las 90 unidades
que van a definir nuestra zona roja. Y finalmente tenemos acá la zona verde, que es el máximo de cualquiera de estas tres variantes. La primera es uso diario promedio por lead time acumulado. Volvemos a lo que es la definición de la zona amarilla, que van a ser 120, por el factor de lead time, nos da 30, como vemos en esta parte de acá. Después tenemos la otra ecuación, que es el uso diario promedio por el ciclo de reorden. El ciclo de reorden es cuántos días yo apunto a restablecer mi inventario. Eso es el ciclo de reorden. Y en este caso no tengo definido porque no conozco este producto. Puede ser un producto nuevo, entonces están 0 días. Están 0 días. Así que 15 por 0 van a ser 0. O la cantidad mínima de la orden, que van a ser 75. ¿Sí? El máximo de esos tres es la cantidad mínima de orden, así que mi zona verde va a quedar en 75. ¿Sí? Terminando de definir esto, nos queda que los tres valores que definimos, 75, 120 y 90, van a ser nuestros valores de inventario. Entonces, el stock máximo va a ser 75 más 20 más 90, que es la suma de todas las zonas, nos va a dar 285 de stock mínimo, de stock máximo. Nuestro punto de error van a ser de 210 y nuestro stock mínimo va a ser de 90. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos nosotros esto en Dynamics? ¿Sí? Si nos pasamos un poquito a Dynamics, lo que vamos a ver es que primero lo que tenemos que definir es nuestro grupo de cobertura. ¿Sí? Básicamente, la definición de lo que vendría a ser el DDMRP pasa por la planificación maestra y está en nuestros grupos de cobertura. ¿Sí? Lo que va a pasar es que va a aparecer un nuevo grupo de cobertura a los que ya existían, que se llama punto de disociación o punto de desacoplamiento, y nos van a aparecer unos parámetros nuevos que están aquí abajo, que son el plazo de entrega, el factor de variabilidad, que son los dos valores que ya vimos. ¿Cómo voy a trabajar con el uso diario promedio? En este caso, como habíamos dicho, tenemos las tres, pasado, hacia adelante o mezcla. Vamos a trabajar con la mezcla. Y acá los días que nosotros vamos a trabajar con este stock. Hacia el pasado 10 días y hacia el futuro 10 días. Entonces, acá tenemos definido nuestro grupo de cobertura de punto de desacople. Podemos definir lo que nosotros queramos, esto igual que con cualquier tipo de planificación. Si nos vamos al maestro de artículos, ¿sí? Acá en gestión de información de productos y productos emitidos, lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a buscar nuestro artículo de ejemplo, que es el 1010. Y acá lo que vamos a ver es que para este producto, que va a funcionar como nuestro producto fabricado, tenemos que asociarle este grupo de cobertura. Como nosotros conocemos, tenemos que ir a plan y asociarle el grupo de cobertura. Pero lo que vamos a ver es que cuando queramos asociar el grupo de cobertura, vamos a darle este, por ejemplo, querramos guardar, lo que va a pasar es que nos va a dar un error. ¿Sí? Y lo que nos va a decir es que este punto de desacople solo se puede establecer en todas las dimensiones planificadas. ¿Qué significa esto? Que básicamente hay que definirlo para un sitio y un almacén en particular. ¿Por qué? Porque puede ser que para otro, básicamente lo que hace DDMRP y las coberturas, ¿sí? Los buffers de stock son por almacén, son por sitio geográfico y por almacén en el cual yo estoy trabajando. Entonces, es mandatorio definirlo en la parte de la cobertura. Definimos un sitio en almacén al cual nosotros querramos trabajar y ahí nos vamos a la solapa de general y le asociamos nuestra configuración de grupo de cobertura específica. ¿Sí? Van a ver que van a aparecer unos menús nuevos que son valores de buffer. ¿Sí? Y lo que van a ver es que acá a la derecha aparece lo que es el plazo de entrega desacoplado, que es la primera parte que nosotros vimos, donde se le define en qué inventarios se va a poner los puntos de desacople y recalcula el plazo de entrega de acuerdo a el cálculo con estos puntos. Entonces,
para el producto terminado yo tenía 2 días, más 4 que van a ser para lo que es este artículo, ¿sí? Como esta parte ya la tengo desacoplada, esto es 0 y esto es 0, entonces 4 y 2 son 6 y ese va a ser mi plazo de entrega desacoplado para este producto. Cuando yo planifique y empiece a generar órdenes de producción para este producto, lo que va a pasar es que en lugar de calcularme a 12, 18 días como estaba parametrizado en un principio, va a tardar solamente 6. ¿Sí? Y ahí estoy reduciendo la planificación, estoy reduciendo los tiempos de lead time. Y además estoy trabajando con stocks desacoplados. ¿Sí? Si vamos al ejemplo de este segundo producto, que es el 1013, de la misma manera, no tiene definido lo que es el grupo de cobertura acá y tiene una cobertura de artículos definida en esta parte que son, que es sobre el almacén. ¿Sí? Y si nos vamos a la solapa, esta nueva que aparece acá como niveles de buffer o valores de buffer, lo que vamos a ver es que nos va a definir por calendario estos niveles de inventario de acuerdo a la demanda. ¿Qué quiere decir? Que el cálculo que nosotros hicimos recién con todas estas slides y cada una de las zonas lo va a hacer todos los días. ¿Por qué? Porque él se tiene que atener ante la demanda. Entonces, todos los días va a empezar a definir, o en este caso, como está el grupo definido semanalmente, todas las semanas va a recalcular lo que es el mínimo, lo que es el punto de reorden y lo que es el máximo de nuestro inventario, utilizando como parámetros el uso diario promedio, lo que es el factor de reajuste, que ahora lo vamos a explicar, el plazo de entrega y nuestros factores de variabilidad y de lead time o plazo de entrega. ¿Esto qué va a hacer? Va a generar, como vemos acá abajo, una escala, ¿sí? Y día a día o semana a semana va a mover los valores de inventario dependiendo de la demanda que nosotros tengamos. ¿Sí? Podríamos decir que es muy parecido a la definición de unos mínimos y máximos, pero en realidad mínimos y máximos trabaja con más niveles de inventario y se van modificando mensualmente o semanalmente. Esto se modifican automáticamente todos los días o todas las semanas. Entonces, ¿cómo hago yo para definir esto? Vamos a ver que en este menú de valores de buffer van a aparecer lo que son el cálculo del uso diario promedio. Si yo le doy a este botón, lo que va a hacer es calcular el uso diario promedio para esta semana. Luego se calcula el plazo de entrega desacoplado, que si fuese un producto terminado, toma una lista de materiales. En este caso simplemente me trae el plazo de entrega que tiene definido el producto en la compra. Y luego calcula los mínimos, máximos y el punto de reorden, que lo vamos a ver de este lado. ¿Sí? Como esto se puede recalcular todo el tiempo, después hay que aceptar los cálculos y esto los va a llevar a la columna y ya va a predefinir los valores de inventario que voy a tener. ¿Sí? Esto lo que tiene es básicamente eso, que yo voy a poder trabajar con esto todos los días y todos los días o todas las semanas voy a poder modificar y trabajar dinámicamente con este inventario a través de la demanda que yo tenga predefinida. Esto nos lleva un poco al punto siguiente, que es el de los ajustes dinámicos. Y nosotros nos tenemos que asegurar que este buffer de inventario, que estos niveles de inventario siempre sean correctos y coincidan con esta demanda. ¿Sí? Entonces se calcula diariamente, se calcula semanalmente. Lo que se recomienda es calcularlo todos los días y que todos los días tengamos una actualización de lo que es el uso diario promedio, porque puede ser que caigan demandas o pedidos de venta o transferencias o cualquier cosa que nos varíen este uso diario promedio y nuestros stocks tengan que modificarse. Entonces, al tener múltiples entregas rápidamente, podemos ajustar alguna de estas abastecimientos para reducir el impacto que nos pueda generar este movimiento en la demanda. ¿Sí? Es decir, esto trabaja siempre con demanda. ¿Cómo trabajamos o cómo ejecutamos estos ajustes dinámicos? ¿Sí? Volvemos un segundo a Dynamics y en esta misma pantalla tenemos varias maneras. La que habíamos dicho primero es tomar esto, recalcular el uso diario promedio, esto me va a actualizar el valor que yo tenga en este uso diario promedio y luego
calcula el plazo de entrega, me trae el plazo de entrega y calcular las cantidades mínimos, máximos y punto de reorden y me va a calcular estos valores. ¿Sí? En este caso hay un valor y una columna que se llama factor de ajuste y este factor de ajuste de la demanda me permite a mí ajustar rápidamente la demanda sin tener que trabajar con un forecast de venta o alguna herramienta externa a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, directamente cambio la demanda acá, le digo que en lugar de un factor de 1 le voy a poner un factor de 2, lo que va a hacer es multiplicarme la demanda y voy a recalcular. Entonces esto lo que hace es que me recalcula las cantidades, mínimo, de nuevo pedido y máximo, ¿sí? Y voy a ver cómo esta demanda era, o este uso diario promedio, según yo que conozco el mercado, es un poquito bajo, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores anteriores, me estoy ateniendo un poco a la demanda. Entonces acá mueve los cálculos, ¿sí? Y si vemos, la diferencia está en que tenía un mínimo de 5, ahora voy a tener un mínimo de 11, un punto de error de 23 contra uno de 11 y un máximo de 14 contra uno de 29. ¿Sí? Vamos a aceptar los cálculos. Lo que va a pasar es que va a mover los valores a las columnas que marcan el mínimo, punto de error y máximo. Y actualizamos acá el gráfico. Vamos a ver que se actualiza el gráfico. A ver si me lo toma. Se actualiza el gráfico de los valores de Buffett y voy a poder tener un análisis directo de lo que estoy viendo en este punto. Entonces, eso es básicamente lo que es el ajuste dinámico. Voy a poder todo el tiempo trabajar con los reajustes, con los mínimos, con los máximos dinámicamente y no voy a tener que modificar un plan de ventas para que me dé el MRP o trabajar con un montón de mensajes y de pedidos que realmente nos marean en el día a día. ¿Sí? Hay una manera de que este cálculo que yo estoy haciendo bajo 3 puntos se haga de una sola vez y esta es trabajando con un menú que trae lo que es la parte de planificación maestra, que tenemos aquí en planificación maestra, de DMRP, calcular valores de buffer. Y este básicamente es un proceso que lo podemos poner todas las veces que queramos, lo podemos programar con periodicidad y podemos filtrar los códigos que nosotros queramos. Y lo que va a hacer es calcular todo lo que nosotros teníamos en orden, ¿sí? Calcula lo que es el uso diario, calcula lo que es el plazo de entrega desacoplado, los valores, y si yo tildo acá, ya automáticamente me cambia los valores que calcula a los valores definitivos. Y hace todo de una vez. Esta es la otra manera de poder calcular dinámicamente todos los buffers de inventario. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la parte de lo que es la planificación como tal. Entonces, si yo creo todos estos buffers, creo todos mis puntos de desacople y empiezo a planificar, lo que voy a empezar a hacer es generar órdenes planificadas, igual que nuestro MRP de siempre y de todos los días. Entonces, ¿en base a qué empieza a planificar? Trae un concepto que ahora vamos a explicar que se llama flujo neto, ¿sí? Y el flujo neto lo que responde es a la pregunta del día a día es ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me va a llegar de mercadería? O sea, ¿cuánta mercadería me va a llegar que tengo en camino? ¿Y cuánta demanda relevante voy a tener que entregar? Y no solo eso, sino qué urgencia voy a tener sobre esa demanda. ¿Sí? Entonces, trabaja con dos conceptos, que es el tema de demanda calificada, que son los pedidos pendientes más la demanda de hoy, más la demanda arriba de un umbral, ¿sí? Y trabaja con este umbral. Y el umbral lo que me dice es que cualquier pedido que está por encima de, en este caso, 16 unidades, lo que va a hacer es que lo va a tener como una urgencia, ¿sí? Va a ser urgente porque está por encima de mi promedio de pedidos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces yo defino este umbral y digo, bueno, cualquier pedido que esté por encima de este umbral va a ser relevante, va a ser urgente. Entonces, si tenemos la suerte de no tener ningún pedido pendiente, como este es este caso, vamos a tener 10 unidades como demanda de hoy, ¿sí? El 22 de febrero tengo 10 unidades, y voy a tener como demanda arriba del umbral
estas 19 que tengo mañana y estas 17 que tengo el 25. Entonces, sumando 10, 19 y 17 me da 46 como demanda calificada. Esta es mi demanda. Urgencias, esto es mi demanda del día de hoy, es toda la demanda que tengo, incluso lo pendiente, que en este caso es 0, pero todo lo pendiente. Y en base a eso se calcula el flujo neto, que va a ser mi disponible más lo que tengo, más lo que me viene, más la demanda que acabo de calcular ahora. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un disponible de 32 unidades, más 30 que me están llegando por pedido, menos las 46 unidades que tengo acá en la demanda, mi flujo neto va a ser de 16, no de menos 16, de 16 unidades. ¿Qué significa esto? Que cualquier pedido que pase por debajo de 16, ¿sí? Si yo tengo un flujo neto de 16, lo tengo que comparar con mi punto de reorden. Si mi punto de reorden es de 30, 16 está abajo de 30, entonces va a disparar un pedido planificado. En el momento de que el flujo neto se compare contra mi punto de reorden, ¿sí? Si vamos al caso anterior, era 120 mi punto de reorden, 16 está muy por debajo, entonces lo que va a hacer es que va a disparar una orden planificada de lo que yo tengo para llegar al máximo y lo va a disparar con una urgencia muy alta porque está muy por debajo de lo que vendría a ser mi punto de reorden. Entonces, volviendo un poco a Dynamics, si nos vamos a nuestro artículo, venimos para atrás y vamos a lo que es los requisitos netos, vamos a ver, ¿sí?, que tenemos algunas diferencias, ¿sí?, con lo que nosotros trabajábamos con los requisitos netos. Si nos vamos bien a la derecha, vamos a ver que se agrega un campo acá que se llama pico, ¿sí?, que es un pic, que es nuestro umbral, que habíamos definido recién, y lo que hace el sistema es que marca las transacciones que están por encima de ese umbral como urgentes. Esto me va a formar mi cálculo de demanda y va a decir que esta orden, por más de que la tenga 2 o 3 días en adelante, la tengo que considerar dentro de mi demanda. ¿Sí? Entonces, lo que va a ir haciendo es que a medida que vaya bajando el inventario y a medida que se vaya pasando los días, este flujo neto va a ir variando, la demanda va a ir variando, las órdenes también, y se va a recalcular todo el tiempo cuánta cantidad voy a tener que pedir. Si yo tengo un pedido en firme, ese pedido en firme queda en firme y lo que se va a recalcular es el siguiente pedido planificado. ¿Sí? Y acá lo va a empezar a calcular de acuerdo a lo que es la planificación. En este caso a mí me da un mensaje de acción de cancelar porque mi lead time es más corto de lo que es más largo de lo que dice acá. Si esto yo lo planifiqué antes, entonces voy a tener acá un problema de que no va a llegar, entonces me da el mensaje de acción de cancelar como suele pasar en el MRP normal. De esta manera me va a empezar a trabajar con los que son los pedidos planificados y con esta calificación de la demanda, ¿sí? Además, está la última parte y el último paso, que es el tema de la ejecución visible colaborativa, ¿sí? Que como nosotros decíamos, calculamos el flujo neto, tenemos nuestros valores y nuestros buffers de inventario ya definidos. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que puedo comprar y qué no? O sea, ¿a qué le voy a dar más prioridad? ¿Cómo voy a saber? Porque así como el stock es finito, también todos los recursos son finitos. No puedo pedir una infinidad de productos que me lleguen mañana porque el proveedor no va a tener una infinidad de productos. Los transportes son limitados. Puedo tener un camión y puedo tener un contenedor donde se llene la mercadería sobre ese contenedor, pero el espacio del camión es limitado. Entonces no puedo pedir 700 camiones para mañana para una infinidad de productos porque nadie me lo va a entregar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos parámetros a ver y necesitamos tener una visión y una visualización de nuestro inventario que sea bien
como es bien impactante, ¿no? Que nosotros podamos responder rápidamente hacia esa demanda y que nosotros podamos saber en qué punto y en qué punto no podemos cubrir esa demanda, ¿sí? Entonces, Dynamics lo que ofrece son, dentro de lo que es la planificación maestra, el espacio de trabajo de MRP controlado por la demanda, ¿sí? Y este espacio de trabajo lo que nos muestra a nosotros es, primero, poder ejecutar la planificación maestra y después nos va a dar el estado de nuestros buffers de inventario, nuestros puntos de desacoplamiento por flujo neto y por disponible, ¿sí? Entonces acá lo que vemos es que tenemos un inventario por debajo del mínimo y dos que están entre el mínimo y el punto de realizar un nuevo pedido, ¿sí? O el punto de reorden. Entonces, acá podemos ver por qué tenemos algo por debajo del mínimo. Esto es un problema para nosotros, porque estamos yéndonos ya a comer el stock de seguridad. Y por otro lado, teniendo en cuenta el disponible, tenemos un disponible reducido, que básicamente es preocupante, pero se puede manejar. Y después tenemos algo que es disponible superior al rango promedio, que también nos genera un problema, porque estamos teniendo un nivel de inventario mayor al que queremos tener, ¿sí? Entonces, lo que es bajo y lo que es alto sigue siendo problemas y tenemos que ver por qué, tenemos que analizar esa demanda y tenemos que ver qué está pasando sobre ese inventario. Entonces, si vamos a lo que es flujo neto, vamos a entrar directamente acá y nos va a llevar a la consulta de flujo neto, ¿sí? O podemos ir dentro de planificación maestra en el menú de DDMRP y tenemos los puntos de desacoplo por flujo neto y por disponible. Si vamos al disponible, acá vemos rápidamente, con colores, cuál es el estado de nuestra demanda, ¿sí? Podemos analizar cada uno de los productos. Entonces, tenemos 3 productos que están controlados por puntos de desacople, y tenemos que estos dos están superior al rango promedio y este tiene un disponible reducido. Entonces podemos venir a analizar qué pasó con este artículo, ¿sí? Y analizamos qué pasa con este artículo. Vamos a entrar acá, nos vamos a el código de artículo y podemos analizar qué está pasando en la cobertura de este artículo con los niveles de buffer. Y ahí podemos analizar bien qué está pasando esta semana, qué pasó la semana pasada. Y si vamos a trabajar con el disponible, vemos cómo va fluctuando ese disponible a través del tiempo. ¿Sí? Acá tenemos las fechas y tenemos cómo va fluctuando a través del tiempo. Lo mismo para cualquiera de los otros inventarios. O podemos analizar esta demanda a través de lo que es el flujo neto, que es el cálculo que nosotros hicimos. Entonces acá tenemos nuestros 3 productos y si vemos acá a la derecha nos está diciendo que acá tenemos un tema. Entonces, no solamente nos está poniendo un color, sino que nos está priorizando a través de este campo la planificación que está realizando sobre este producto, ¿sí? Entonces, acá es de menor a mayor, es decir, a menor valor, más prioritario es. Si va de 0 a 100, vamos a ordenarlo de menor a mayor. Y acá nos está diciendo que que tiene un flujo neto de 1 y tiene un disponible de 26, tiene una demanda calificada de 25. Entonces me estoy empezando a comer el stock de seguridad según lo que dice el flujo neto. Está por debajo del mínimo y tengo que responder prioritariamente a esto. Entonces, esto, comparado con lo que es el MRP, donde tengo una batería de mensajes, con un montón de mensajes de acción que me terminan variando, directamente acá veo cuál es más prioritario, puedo entrar a los pedidos planificados, me dice que tengo planificada esta demanda, tengo que poner el pedido el día de ayer, en realidad, para que me llegue el 23. Esto voy a tener que hacer algo con esto porque ya sabemos que está con problemas, ¿sí? Y acá voy a tener un listado de todos los pedidos planificados que van a cubrir con este inventario. Lo mismo para el resto de productos, ¿sí? De esta misma vista, lo que voy a tener es, para administrar los valores de buffer, voy a poder ver qué está pasando con mi inventario, qué está pasando con la fluctuación de este stock y qué está pasando con el disponible. Y puedo ver ahí cómo fue fluctuando el inventario en las fechas. Acá, por ejemplo, el 12, que fue la primera planificación, no tenía disponible, entonces estaba críticamente bajo. Después hice un ingreso
de 204, tengo un 251 de porcentaje de exceso de inventario, o sea, tendría que haber sido mucho menos, y acá 169. Y acá vemos cómo el inventario que está descrito por una línea negra varía en consecuencia con los que son los flujos o los buffers de inventario día a día por el calendario. ¿Sí? Esos son los 5 pasos y las 5 funcionalidades que a nosotros nos trae lo que es la planificación por la demanda, ¿sí? Y tenemos que hablar un poquito de qué beneficios trae directamente en las industrias. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar un poco de beneficios, y esto lo pueden ver en la página de Demand Driven Institute, tenemos lo que es la mejora del servicio, ¿sí? El nivel de servicio normalmente de las empresas que lograron implementar y que se pusieron a implementar DDMRP, logran una tasa de cumplimiento de entre el 97 y el 100%, que si nosotros lo tenemos que trabajar con MRP, significaría tener un nivel de inventario muy alto, ¿sí? Muy alto, casi un 200% para llegar a esas tasas de cumplimiento. ¿Sí? Y estos valores son constantes, es decir, en el tiempo se sigue manteniendo una tasa entre 97 y 100% de cumplimiento. Ahora, también se comprime el lead time. ¿Sí? A través de poner estos puntos, reducimos, o las empresas han reducido hasta un 80% del lead time en un montón de tipos de industria, desde aeroespacial a todo lo que es retail. Cualquier tipo de industria que ha implementado esta funcionalidad y esta metodología pudo reducir el nivel de servicio. Y así como reducimos el nivel de servicio y aumentamos lo que es la mejora de lo que es el servicio al cliente, vamos a reducir el inventario. ¿Sí? Vamos a tener reducciones y un tamaño de inventario correcto. Entonces, vamos a lograr un inventario entre el 30, de reducir el inventario entre un 30 y un 45% con esta mejora del servicio al cliente, que era lo que decíamos al principio. ¿Cómo puede ser que reduciendo el inventario voy a mejorar el cumplimiento? Y bueno, tiene que ver con esto, con que la demanda es la que me va a definir a mí el inventario y a través de esto yo voy a empezar a cumplir a los clientes analizando mejor la demanda. Se van a reducir los costos porque vamos a tener menos actividades aceleradas o actividades urgentes, ¿sí? Costos de cross-docking, costos de fletes o mercaderías que salen con urgencias, costos de trabajos de fines de semana y horas extra porque no llego a entregar el inventario y puedo llegar a tener un problema con el cliente o con mi propia cadena de producción. Entonces, se van a reducir los costos relacionados con estas actividades. Y además, como lo vimos, es bien fácil e intuitivo. No tenemos la catarata de mensajes que nos sale con un MRP y a los planificadores, como vimos recién, ven todos estos mensajes y priorizados y los pueden tomar de una manera un poco más dinámicamente, ¿sí? No tener que analizar entre cientos y cientos de mensajes que no sabemos qué producto puede quebrar la cadena, teniendo, no sé, 14.000 SKUs, se puede hacer un poco complicado. ¿Sí? Como punto final... Amigo Fabio, perdón, Mariano, perdón, Sí. Fabio nos envió una pregunta y quiero Sí. aprovechar para ver si la podemos contestar antes de. Fabio dice, ¿qué hay que hacer para que aparezca esta información en el ambiente y en el que tengo está apagado? Me dice. Finance and Operations, manda una captura de planificación maestra. No sé si lo puedes revisar ahí en el chat. Sí. Si básicamente tenés que estar en versión 31, que es la última de ahora. Acá tengo un poco las características. Ahora está en 32, la que va a salir y se va a activar automáticamente. Pero como requisito previo, como decíamos, hay que activar el Planning Optimization. Y para esto tenemos unos requisitos adicionales. El primero es tener un ambiente Tier 2, que es un sandbox, los que nosotros usamos en los proyectos para hacer pruebas, ¿sí? Las UAT y demás. Ese tipo de ambientes que es de Tier 2 es necesario. ¿Por qué? Porque tiene una conexión con Power Platform. ¿Sí? Y esta conexión se activa a través del Lifecycle Service. Entonces, primero tener el ambiente de Tier 2. Segundo,
tenés que entrar al LCS. En el LCS vas a ver en la parte central abajo un botón grande que dice Add-ins, apretás ahí y vas a tener uno que dice optimización de la planificación. Le das ahí, tarda como unas 3-4 horas en implementarse, y una vez que tenés eso implementado, te venís a lo que es el administrador de características y te lo activas. ¿Sí? Si es que no está activado ya por defecto, si no, lo activas y en ese momento que lo activas ya vas a empezar a ver estos menús y te van a aparecer los espacios de trabajo y todo lo que es este menú de DMRP. Excelente, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Cierro un poquito, no sé si hay alguna otra pregunta, si no... No, es la única que vi. Tranquilo, Bien. adelante. Materiales adicionales, ¿sí? Obviamente lo que es de DMRP, todo lo que es el Demand Driven Institute, nos da tiene un libro inclusive, y si no, en la página hay un montón de casos de uso, un montón de casos de éxito, y un montón de videos de material que nos llevan a nosotros a poder entender y trabajar con esta metodología. Forma parte de una metodología mucho más amplia que tiene que ver con la operación completa trabajada en la demanda, y lo que se plantea en el Demand Driven Institute es que toda empresa podría trabajar con planificación de demanda en cualquier ámbito. ¿Sí? Está bueno, es un lindo contenido. Hay un Tech Talk de Microsoft que se dio en junio del 2022, que también trabaja un poco con esto y menciona cómo implementarlo y cómo se trabaja un poquito muy parecido a lo que vimos hoy. Está un poco desactualizado porque la funcionalidad fue cambiando en estos pocos 6 meses. Y por último tenemos el Learn, donde tenemos toda la lista de los cómo activarlo, cómo lo podemos ver, cómo activamos Planning Optimization y cómo trabajamos con DMRP en Dynamics, ¿sí? Y poder activarlo. Tengan en cuenta también que, como consideración, es una funcionalidad que está en preview, está en pruebas, y que cualquier problema que puedan llegar a tener o que detecten, se puede directamente subir un caso a Microsoft para trabajar con esos temas. ¿Sí? Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por darme la oportunidad de poder presentar en este summit que es tan importante para Latinoamérica. Y si no hay ninguna pregunta más, ya los dejo tranquilos con las próximas sesiones, que son muy interesantes también. Gracias a ti, Mariano. Creo que las reacciones se hacen ver. Gracias por esta excelente presentación. En realidad, gracias a ti. Y pues estoy seguro que todos del otro lado también te agradecen por todo el contenido. A mí me pareció súper interesante, te soy sincero, no he visto mucho contenido de esto, así que excelente sesión. A todos recordarles que esta sesión se está grabando y será subida al canal de YouTube para que la puedan revisar otra vez y compartirla con las personas que ustedes consideren, porque es un contenido que sí o sí yo considero que se debería compartir. Así que gracias, Mariano, otra vez, y pues que te vaya súper bien, hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, perfecto. Bueno, entonces nuestra siguiente charla inicia en exactamente 2 minutos. Está a cargo de Javier Armesto. Me parece que ya está con nosotros. Pedro tenía una pregunta. O levantó la mano Pedro. Pedro, ¿nos podrías ayudar? Ya lo bajó. Ya, a ver. Entonces, Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Cómo estáis? Por aquí todo muy bien, ansiosos de escucharte, ansiosos de tu Venga, sesión. Y como pues ves acá, todo el público también está esperando a ver qué nos puedes compartir el día de hoy. Genial, genial. Pues nada, ahora vamos a empezar ya cuando queráis. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Por favor, adelante. Ayúdame compartiendo tu pantalla. El audio está súper bien. No veo ningún Perfecto. inconveniente. Tu video también está súper bien.
Entonces, solo Pues vamos allá. dame un segundo mientras